Guatapurí. Sube el petróleo, baja el dólar, crece el empleo, se reduce la inflación, se mueve la bolsa. ¿Para dónde va la economía? Es la pregunta que le hacemos a José Antonio Larrazábal, nuestro analista económico. José Antonio Larrazábal es la voz autorizada sobre la economía en Radio Guatapurí. Después del resultado de primera vuelta, el dólar en Colombia empezó a bajar y después de la posesión del señor Abelardo de la Espriella ha seguido bajando y se ha quedado debajo de los 3.200 pesos. De hecho, el dólar sigue a la baja y ya ha perdido durante el año casi 630 pesos. Para analizar en detalle esto, por qué el dólar sigue a la baja a pesar de que el Banco de la República anunció que iba a comprar dólares para tratar de que se fortalezca el peso, tenemos en línea a nuestro analista económico, José Antonio Larrazábal. José Antonio, muy buenos días, bienvenido a Radio Guatapurí. Hola Andrés, buenos días para ti, buenos días a los oyentes. A esta hora el noticiero La Tribuna del Cesar. Muy cierto, el dólar sigue en una volatilidad altísima. En lo corrido del año, el dólar ha perdido 633 pesos, es decir, que el peso se ha apreciado en 16.84%. El 1 de enero el dólar se cotizaba a 3.757 pesos. Y hoy, por supuesto, como lo dijiste, está muy por debajo de los 3.200 pesos. Todo este rally, Andrés, comienza precisamente antes de elecciones, más o menos una semana antes de elecciones de primera vuelta, 19 de mayo, comienza toda esta ola bajista del dólar. En su momento se explicó por el efecto electoral, pasó segunda vuelta, continuó el tema de la volatilidad hacia la baja, incluso ya el presidente electo se posesionó y está al frente, incluso teniendo todo este tema del terremoto en primer orden, absorbiendo parte de la gestión inicial del gobierno, y el dólar aún así sigue a la baja. Llama poderosamente la atención porque el acumulado de devaluación del dólar o apreciación del peso en los últimos 12 meses llega incluso a 23%. Andrés, estamos de lejos por encima como la moneda más revaluada, porque incluso nuestros vecinos, y hablamos de México, Brasil, que pueden ser los que están más o menos también en cifras interesantes de revaluación, y Costa Rica y Paraguay ofrecen cifras de cercanas entre el 7, 8, incluso 9% de revaluación, mientras que nosotros en los últimos 12 meses ya completamos 23%. Entonces, a todo esto se suma el hecho que a finales de julio, el mismo Banco de la República, teniendo en cuenta lo que estaba pasando, establece una política de aprobación de un programa de acumulación de reservas para establecer una compra en los próximos 2 años de 4.000 millones de dólares a través del método de subasta. Cuando eso pasó, incluso en este mismo espacio, analizamos con Andrés Llamas que efectivamente había una oportunidad de detener la caída, que era posible que quizás el efecto no fuera tan grande, pero que de todas maneras podría detener la caída. El hecho fue que en la primera subasta que se planteó por parte del Banco de la República, se plantearon 400 millones de dólares para el mes de agosto. Vamos en el día 14, ya han comprado 385 millones de dólares, es decir, nada más queda para agosto una compra de 15 millones de dólares por el Banco de la República, y resulta que el efecto se fue, Andrés. No hay nada que hacer. Y vemos claramente entonces que la expectativa y la demanda está rebasando cualquier situación, y el precio sigue a la baja, y por supuesto eso tiene serias repercusiones sobre el mercado, Andrés. José Antonio, usted lo ha resumido, no hay nada que hacer, pero así como duramos casi 10 años, una década con un dólar alto y el país se acostumbró y los exportadores se acostumbraron a tener esa tasa de cambio, y a pesar de eso nuestra oferta exportadora no se renovó, no, digamos, no hubo diversificación de nuestro aparato productivo, pues ahora nos toca, ¿usted creería que adaptarnos a la nueva realidad y ser competitivos con un dólar barato, tratando de mejorar en los procesos de producción
para efectos de que los productos nuestros pues tengan un valor agregado. Es decir, es que el error que hemos cometido durante todos estos años, que siempre que analizamos balanza comercial y exportaciones, es que seguimos exportando lo mismo, petróleo, café, frutas y flores, y aquí no, digamos, nos quedamos muy cómodos cuando teníamos un dólar alto. Ahora cuando estamos un dólar bajo y parece que va a estar por bajo durante mucho tiempo, pues tenemos que adaptarnos a esa nueva realidad. Eso es cierto, Andrés. Creo que la realidad está cambiando porque frente a cualquier circunstancia y frente a todos los pronósticos, igual siempre hemos dicho que nadie tiene la bola de cristal porque esto puede cambiar súbitamente en los próximos días, pero por lo menos si la fotografía sigue con los mismos factores que hoy están determinando el precio, lo cierto es que el precio va a seguir a la baja. A final de año que normalmente la tasa de cambio debe repuntar. Los más optimistas dicen que podría llegar un poco más abajo de 3.500 pesos, pero las cifras apuntan a que se mueve entre 3.200 a 3.300 con el incremento de diciembre. Entonces, claramente, lo que estás planteando es absolutamente cierto. Estamos frente a una nueva realidad. El precio definitivamente bajó. La oferta o exportadora del país en su momento no aprovechó tasas de cambio absolutamente atractivos y hoy entonces quienes más se van a beneficiar son incluso los que nunca cesaron de seguir moviendo el mercado, que son los importadores. Los importadores, por supuesto, son los grandes beneficiados y eso también, Andrés, puede tener repercusiones hasta positivas en términos de inflación, porque muchos de los bienes importados hacen parte de la canasta familiar o son insumos para la canasta familiar. Y creo que eso incluso puede favorecer al consumidor final aquí en Colombia, nosotros como compradores pues, de canasta familiar. Y además, Andrés, porque casi que todos los factores están inmersos en que el dólar se siga manteniendo así. Y hablando de la intervención del Banco de la República, muchos se preguntaban, pero ¿por qué no incidió tanto? Y es que claramente ya los analistas comienzan a ponerle cifras y datos a la intervención, y es que los 400 millones de dólares de subasta que puede plantear el banco más o menos cada mes y medio, representan todos los 400 millones, una tercera parte de lo que se negocia en una sola jornada, y esas subastas se plantean por un mes. ¿Qué quiere decir? Que definitivamente la intervención es muy pequeña en términos de volumen frente a la demanda como tal, y eso lo único que va a hacer es que va a moderar la velocidad de la caída del precio del dólar, pero creo que la tendencia no lo va a cambiar. Y no la va a cambiar, ¿por qué? Porque hoy, digamos que los mismos causas están presentes, y es que el precio del petróleo sigue aumentando, y eso es un factor internacional, por eso es que el dólar está cayendo en todo el mundo, y con el conflicto que hay en el estrecho de Hormuz y con Irán, y eso por supuesto hace que el dólar se mueva a la baja en todo el mundo, pero particularmente en Colombia, el tema de diferencial de las tasas de interés, efectivamente somos más atractivos porque tenemos tasas de interés más altas y está entrando mucho flujo de dinero de inversionistas o capital golondrina que hoy ven una oportunidad en el mercado. Ahora precisamente siempre hemos dicho que las remesas están moviéndose mucho, y con ocasión del desastre o el terremoto ocurrido al principio de semana, va a mover incluso mucho más las remesas, y eso por supuesto también va a hacer que el dólar disminuya, y la misma situación pues política que está variando y que el mercado lo interpreta de esta manera. Entonces creo yo que ahí están las tendencias, está claro, tenemos que acomodarnos e incluso aprovechar la circunstancia. A quienes hoy pueden hacerlo, aquel que tiene la deuda en dólares aprovecha para pagar porque está pagando mucho menos, el que le mandan la remesa tendrá que esforzarse un poco más para tratar de que se compense lo que antes estaba recibiendo, pero por sobre todo los importadores y aquellos que también están planeando las vacaciones, Andrés, efectivamente va a salir mucho más económico. Entonces sí creo que es una oportunidad que llegó, que comenzó siendo una especie de coyuntura, pero creo que va a durar bastante tiempo, por lo menos hasta que finalice el año, Andrés. Sí, muy claro su análisis, José Antonio, como de costumbre. Muchísimas gracias y le deseamos un buen resto de día con puente incluido. Gracias, Andrés, y muy buen día para todos. Así es, en el dólar siempre hay ganadores y perdedores, y lo que decía José Antonio, aquel que está planeando las vacaciones, que aproveche que está el dólar barato. Teníamos mucho tiempo de no verlo en estos niveles, por debajo de los 3.200 pesos. 8:10 de la mañana, panorama económico en Radio Guatapurí.
Radio Guatapurí. Seriedad y seguridad en la información.